tal? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Verónica y hoy voy a recomendaros 5 libros en inglés. Hace aproximadamente un mes, en uno de los últimos unboxing que hice aquí en el canal, os comentaba que si queríais que os subiera un vídeo donde os recomendara algún título en inglés para comenzar a leer en este idioma, es decir, que fuese bastante sencillito y no muy difícil de entender. Algunas personas me comentasteis que sí, así que he decidido traeroslo hoy. Lo primero que quiero aclararos son dos cosas. Por un lado, que yo he comenzado a leer en inglés hace prácticamente nada, pero ya he leído algún que otro libro que creo que os puede resultar sencillo porque a mí me lo ha sido. Y la segunda cosa que quiero comentaros es que mi nivel de inglés es bastante básico y sencillo. En ningún momento considero que tengo un nivel de inglés ni tan siquiera intermedio, porque mis circunstancias han sido distintas a las de otras personas. Yo tuve un lapso de tiempo en el que no estudié inglés desde que lo acabé en cuarto de la ESO, ya luego no lo volví a retomar hasta bachillerato, ya que yo hice bachillerato a distancia años después. Eso es otro tema, pero lo que os quiero decir es que yo tuve unos cuantos años en los que no estudié inglés. Entonces, en este periodo de tiempo lo que yo sabía de inglés se me oxidó bastante, se me olvidó, y a la hora de volver a ponerme a estudiar en inglés y de querer leer libros en inglés, ha hecho que me cueste un poco más comprender las cosas, coger ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo he podido, vosotros también podéis, así que por eso quiero compartir con vosotros 5 libros que creo que os van a gustar y que os van a ser bastante fáciles de entender. Pero antes de eso, quiero daros un par de recomendaciones, a un par de tips, consejos, como queráis llamarlos, que a mí personalmente me han servido de ayuda y que espero que a vosotros también os puedan servir. Por un lado, lo primero que os recomiendo es que no busquéis ni traduzcáis palabra por palabra los libros en inglés cuando estéis leyendo. Para mí eso fue lo que más me costó, porque yo tenía la malísima costumbre de traducir palabra por palabra todo lo que leía. ¿Cuál es el problema? Que, punto número 1, no avanzaba en absoluto con la lectura, me tiraba a lo mejor media hora con 2 páginas, y punto número 2, no me enteraba tampoco de lo que me quería contar el autor o la autora con lo que me estaba diciendo, porque al traducirlo literalmente palabra por palabra, no te enteras de nada, simplemente sabes el significado de esas palabras, pero lo que tienes que intentar tú es sacar lo que el autor o la autora te está contando por el contexto de las palabras que entiendes. Obviamente, si hay una palabra que se os repite muchísimo a lo largo del libro, es porque es importante, y si no la entendéis, ahí sí que deberíais de ir y buscarla en el diccionario para saber qué es lo que significa. Otro consejo que os doy, que creo que os va a venir bien, es que intentéis leer todos los días un poquito en inglés, porque si no vais a perder el hábito. En mi caso, como os he dicho, o hago una lectura conjunta con alguna amiga que también quiera leer el libro, o bien lo que hago es marcarme un número de páginas determinadas para leer cada día. Otra recomendación que os puedo dar es que releáis algún libro que ya habéis disfrutado en español y que os había gustado mucho, pues lo leáis ahora en inglés. Aunque parezca una tontería o parezca lo típico que te dicen siempre, la verdad es que ayuda bastante. En mi caso, a mí me ayudaron muchísimo los libros de Stephanie Perkins, que son Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door y Ayla and the Happily Ever After. Ya conocía la historia, eso siempre es un plus porque no va a ser ninguna sorpresa, sabes qué es lo que va a suceder, conoces a los personajes, etcétera, 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 entonces te resulta siempre mucho más fácil de seguir la historia. Y como os digo, aunque parezca lo típico que te suelen decir y que no va a funcionar, sí funciona. Y finalmente, el último consejo, tip, recomendación que os doy es que leáis historias que sean contemporáneas. No os recomiendo que leáis historias que sean de ciencia ficción, de fantasía, distopías o cosas similares. Simplemente por el hecho de que en estas historias los autores tienden a crear un mundo totalmente diferente, con un vocabulario bastante distinto al que se conoce, con expresiones que se inventan, palabras que se inventan, etcétera, etcétera, etcétera. Y si una historia que es contemporánea en algún momento nos puede costar entenderla, pues una historia que es de fantasía, ciencia ficción, distopía, donde se están inventando el 25% de las palabras, nos va a costar muchísimo más entenderla. Entonces yo, para comenzar a leer en inglés, lo que os recomiendo es que comencéis con libros que sean contemporáneos. Y ahora sí, paso ya a recomendaros los 5 títulos en inglés. El primer título que os recomiendo es The Duff de Cody Keplinger. Os recomiendo este título porque es el único que yo he leído de la autora, que después releí en español cuando lo publicaron. Pero lo cierto es que se puede extender a cualquier libro de Cody Keplinger, ya que es una autora que muchísima gente también recomienda para empezar a leer en inglés.
En mi caso al principio me costó, por lo que os he comentado antes, porque yo traducía palabra por palabra, no sabía leer en inglés, pero cuando intenté ir corrigiéndome en esa mala costumbre que yo tenía, acabé disfrutándolo muchísimo, me gustó y lo mejor de todo es que lo entendí bastante bien. Así que cualquier libro de Cody Keplinger, puede ser de Duff o cualquier otro que tiene la autora, es una buena recomendación para empezar a leer. Mi siguiente recomendación es To All the Boys I Loved Before, de Jenny Han, pero aquí pasa lo mismo que con Cody Keplinger. Cualquier libro que queráis leer de Jenny Han creo que os va a resultar bastante sencillo. Jenny Han tiene una pluma que a mí me encanta, esta historia personalmente es muy bonita, es muy tierna, es muy cookie, es bastante sencilla de entender y creo que os va a gustar muchísimo y que de verdad no os va a resultar para nada complicada de seguir. Por otro lado tenemos Love Letters to the Dead de Ava Dilaira. Es un libro que está contado de forma epistolar y la verdad es que las cartas son bastante cortitas, se lee con muchísima facilidad, es una historia que a mí me gustó bastante también, no me resultó difícil de seguir, creo que a vosotros tampoco os va a resultar difícil de entender si comenzáis a leer en inglés y os decidís leer este libro, porque como os digo es bastante sencillo, no tiene para nada un vocabulario complejo, o al menos a mí no me lo pareció, y sin duda alguna os lo recomiendo. Everything Everything es otra de las recomendaciones que os hago. Os lo he enseñado ya en varios vídeos y la verdad es que es un libro que merece mucho la pena. Tiene un inglés bastante sencillo, los capítulos son muy amenos y es muy sencillo de seguir, de verdad. Para mí lo único extraño que me pude encontrar con este libro en cuanto a vocabulario fue la enfermedad que tiene la protagonista, que ya sabiendo que tiene una enfermedad, pues en cuanto te sale el nombre de la enfermedad, lo buscas y sales de dudas porque al menos vas a saber qué enfermedad es la que tiene, pero es que aún así las explicaciones que luego se te pueden ir dando se entienden perfectamente y vas a saber a qué enfermedad es a la que se refiere. Como os digo, es un libro muy sencillo, los capítulos amenos ayudan muchísimo a que quieras seguir leyendo, a que además te vayas animando porque se lee en un suspiro y de verdad es toda una recomendación para comenzar a leer así en inglés. Y finalmente el último libro que os recomiendo es The Distance Between Us de Casey West. Con esta autora pasa lo mismo que con Cody Keplinger y con Jenny Han, que podéis leer cualquier libro de ella porque lo vais a entender sin problemas. En este caso, la historia, ya os hablé de ella en el wrap-up que hice hace poco, os lo dejaré por aquí y por ahí, por si queréis echarle un vistazo. La historia es bastante sencilla, el vocabulario también, no hay ninguna pérdida, además los personajes son bastante simpáticos, la protagonista tiene un humor un poco curioso y te va a hacer sonreír. Y de verdad para mí no supuso ninguna complicación leerlo y entenderlo, y por eso os lo recomiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, son solamente 5 títulos, me hubiera gustado recomendaros alguno más, pero como tampoco tengo yo muy buen nivel, ni tampoco tengo mucha soltura leyendo en inglés, ya que acabo de empezar hace prácticamente nada, pues es lo único que os puedo recomendar. Lo que sí que puedo hacer, si os interesa, es hablaros de otros libros que a mí me gustaría ir leyendo a lo largo de este 2016, incluso también del año que viene, porque son bastantes y no creo que me vaya a dar tiempo a leerlos todos este año, que son en inglés y que me los han recomendado personas que ya tienen un nivel bastante alto con este idioma, que ya tienen bastante soltura leyendo en inglés y que me han dicho y me han asegurado, y yo me fío totalmente de su opinión, que son bastante sencillos y que no me van a suponer ningún problema. Así que si os interesa me lo decís aquí en los comentarios, que yo estaré encantada de grabar ese vídeo. Y nada, esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis dejarme vuestro comentario, vuestras recomendaciones, vuestros consejos, todo lo que queráis aquí en la caja de los comentarios, y os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, un besazo. Adiós.